Desde muy chiquitilla, yo hacía como libretas de ahorro para gestionar el dinerillo que la paga que me daban mis padres. Me acuerdo que para controlar mis gastos llevaba un mayor de entrada y salida, y te estoy hablando de con 9, 10 años. Entonces yo creo que desde muy chiquitilla el tema de la economía, bueno, pues iba ya en mí. Ya en la propia universidad, pues yo estuve involucrada en la Junta de Facultad, en el claustro constituyente, en el claustro constitutivo, en las asociaciones de estudiantes, era delegada de curso, delegada y delegados empresariales. Es decir, yo siempre soy una persona con muchas inquietudes y bueno, me ha gustado mucho involucrarme en todos los sitios donde está. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de justo acabar la carrera. Antonio Martín Mesa, catedrático de Economía Aplicada, me entrevistó porque estaba buscando una persona para que trabajara con él como técnico en la oficina de la Fundación Estrategia. Y bueno, pues yo pasé por allí un día, me entrevistó porque bueno, él no había sido mi profesor, pero sí lo había sido José Duro Cobo, otro gran economista que hemos tenido en la provincia de Jaén. Y bueno, pues él nos puso en contacto, me entrevistó y empecé a trabajar, pues ahora va a hacer 23 años. Además de poner encima de la mesa la fundación, pues, cuáles son los proyectos, las actuaciones que creemos que se deben acometer o se ha consensuado que se deben acometer, pues, en la industria, en la innovación, en la cultura, en la infraestructura, en las comunicaciones, en la sociedad, en el empleo, etcétera, etcétera. Bueno, pues además de todo eso, pues tenemos una serie de herramientas que para la toma de decisiones yo entiendo que son imprescindibles. Es decir, yo soy una persona que cree mucho en la evaluación de políticas públicas y cree mucho en la necesidad de que a la hora de tomar cualquier decisión, pues hay que contar con datos. Por lo tanto, creo que es esencial en un momento determinado, cuando se va a acometer cualquier proyecto, el tener un diagnóstico, tener una información suficiente, primero pues para saber si ese proyecto es necesario, no lo es, y por otra parte, y fundamental, para cuando ese proyecto se ha ejecutado, cuando esa actuación se ha llevado a cabo, poder evaluarlo. Debemos de quitarnos ese lastre, ¿no? Pensar que si queremos y nos ponemos a ello todo se puede. Creo que tenemos grandes potencialidades en la provincia y que debemos de aprovecharlo, y que a veces, por lo menos la sensación que yo tengo después de 23 años en esto, es que bueno, pues, no le sacamos el suficiente partido, es verdad, a esas potencialidades y esas fortalezas que también lo son. Por ejemplo, hay una idea generalizada de que la industria no tiene peso en nuestra economía y no es así. Es decir, la industria da empleo a más personas que el sector agrario, y la mayoría de los años tiene un valor añadido bruto, es decir, genera más valor añadido que el sector agrario, el sector industrial. Es más, el porcentaje de personas que trabajan en la industria en comparación con el resto de los sectores, llevamos 2 años que está no solamente por Andalucía, que estamos 5 o 6 puntos por encima, sino que está incluso por encima de España. Hay grandes desigualdades todavía, ¿no? Es verdad que hay una igualdad legal, actualmente incluso hay discriminaciones positivas en algunos aspectos hacia las mujeres, pero de la igualdad legal a la igualdad real, pues todavía hay un gran impacto, un gran salto, ¿no? Sin ir más lejos, tú te vas al mercado laboral y ves las estadísticas y ves la tasa de paro, la tasa de actividad, es demoralizante de que las mujeres en la provincia de Jaén tengamos las tasas de actividad de las más bajas de España, y a la vez tengamos las tasas de paro de las más altas de España. Yo, como bien digo, para nosotras siempre hay crisis económica, ¿no? Porque incluso en los mejores momentos de la economía provincial, nosotros hemos tenido tasas de paro superiores al 20%, teniendo una tasa de actividad mucho menor que la de nuestros compañeros varones, ¿no? Quiero pensar que, bueno, pues que todos los niños deben de tener las mismas oportunidades, y que, como digo, la educación no debe de ser cuestión de suerte, sino que, bueno, pues se deben de utilizar. Creo que hay un anacronismo en la educación,
y es que docentes del siglo XX están educando a niños del siglo XXI con metodologías del siglo XIX. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Entonces, bueno, son muchas las cosas que me preocupan. Me preocupa el medio ambiente, me preocupa el empleo, me preocupa la discriminación, me preocupa la igualdad, me preocupa... Pero yo creo que la educación está en la raíz de todo eso. Entonces, bueno, si tenía que involucrarme en alguna asociación de forma más importante, pensé que donde más podía aportar era en una asociación educativa, porque creo que para cambiar nuestra actitud hacia el medio ambiente, hacia la innovación, hacia la cultura, hacia todos los aspectos que he comentado antes, la esencia es la educación.